Mucha gente, cuando está aprendiendo Data Science o es junior, tiene un problema y es cómo puedo pasar de entrenar esos modelos y hacer esos proyectos en un notebook o en un Google Colab a hacer un proyecto completo, una aplicación, hacerlo reproducible, desplegarlo y entregar una aplicación completa a mis jefes, clientes o incluso para una aplicación mía de Machine Learning. Así que en este vídeo te voy a explicar con un ejemplo de un proyecto que tenemos en el máster de Noder cómo puedes hacerlo. Vale, a ver, esto es un vídeo aclaratorio y resumido para llegar a tener esto que es lo que estoy mostrando, que al final es un proyecto completo, ¿vale? Esto es un proyecto completo de Machine Learning con toda esa parte de despliegue y demás. Claro, para llegar aquí, que está al final, pues es el proyecto completo donde está todas las carpetas, bueno, está todo. Claro, hay que hacer una serie de pasos, que eso sí que está explicado en uno de los módulos. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Porque para llegar aquí, si es la primera vez, pues sí que es cierto que puede ser un poco lioso. Entonces, yo primero trabajaría, pues, por ejemplo, en un notebook, ya sea en Google Colab o donde sea, ¿vale? Entonces, tú al final te abres tu Google Colab, trabajas en un notebook. Ese primer notebook siempre suele ser como ese notebook experimental. Nosotros ahí vamos a coger los datos, vamos a cargarlos, vamos a inspeccionarlos, vamos a ver, bueno, pues posibles errores que tengan, vamos a limpiarlos, analizarlos, hacer diferentes transformaciones, evaluarlos, sacar pues análisis también que nos dé información, entrenar algunos modelos, todo así un poco en guarro, un poco en sucio, ¿no? Va a ser como nuestra parte un poco experimental para jugar con esos datos. De ahí ya vas a sacar cosas. Entonces, claro, nosotros no podemos presentar a una empresa, a un cliente, a nuestro jefe, un proyecto así, que sea un notebook con muchos experimentos, es mínimo tiene que estar bien ordenado y que sea experimental y demás. Pero nosotros aquí lo que pretendemos es crear un producto entero, es decir, una aplicación que con un modelo de Machine Learning por detrás cualquier persona de negocio lo puede utilizar. En este caso, este modelo es una predicción de churn. Es decir, lo que predice es la caída de usuarios, por ejemplo, en SaaS, en software, en membresías, en suscripciones, ¿no? Es decir, pues cuántos se van cayendo y demás. Al final, esto tiene que ser un producto para que pues, el equipo de producto, negocio, marketing, el que sea, sepa estos datos y pueda mejorarlo. No tienen que ejecutar todo un notebook ni nada. De ahí que se haga toda esta parte de despliegue o deployment, ¿vale? Nosotros vamos a suponer que tenemos ese Google Colab inicial. Entonces, para pasar de ahí a aquí, yo lo que recomiendo siempre es que de ese notebook pasemos a otros notebooks. Es decir, esto directamente en Google Colab, pues puedes, por así decirlo, dividir y hacerlo un poco más limpio, al menos 3 notebooks. Pueden ser más, ¿vale? Pero al menos un notebook de EDA, es decir, toda la parte de exploración y análisis de datos, que bueno, que en este ahora mismo no sale bien, ¿vale? Tendría que ver, pero bueno, un notebook de EDA. Vale, los tengo aquí. Un notebook. Este es el notebook de EDA, ¿vale? Entonces, pues nosotros ya lo limpiamos, lo mejoramos y demás, todo partiendo de ese notebook un poco guarripé, experimental, más sucio, ¿no? Pues aquí ya tiene que estar un poco más limpio, donde vayas bajando y vayas viendo pues posibles conclusiones, valores, gráficos, que a alguien le permita ver qué es lo que has estudiado y qué es lo que sacas, ¿vale? Que incluso, bueno, aquí hay diferentes opciones, diferentes gráficos. Este, por ejemplo, está con el Pandas Profiling. Incluso se puede crear un mini dashboard, que si ejecutas esto, bueno, si ejecutas esto sale un dashboard, ¿vale? Con Dash, ¿vale? Eso sería pues digamos también otra opción, ¿vale? Aquí se puede perfectamente ocultar el código si quieres. Bueno, al final esto lo que tiene que permitir es justificar un poco cómo vienen las decisiones después, es decir, por qué son los datos, ¿vale? Entonces, claro, tú ya lo has hecho en cierto modo en ese primer notebook experimental, pero tienes que pasar a algo que sea un poco limpio. Luego, también la parte de Feature Engineering, transformaciones, limpieza básica, todo eso que aquí está explicado, pues es lo que nosotros haríamos en otro notebook. Hay que tener en cuenta que sí que es verdad que para hacer un buen EDA, a lo mejor tenemos que hacer alguna limpieza, alguna transformación en algún momento, ¿vale? Pero en este caso lo mismo. Igual, pues tema de separar en X e Y para evitar este data leakage, ¿no? Que al final
es esa fuga de datos, si se tiene que hacer antes, del escalado, toda esta parte categóricas, missing value, bueno, todo esto está aquí. Si tenemos que trabajar con outliers, ¿no? Aquí hay diferentes ejemplos, algunos están ocultos, pero bueno, al final es toda esa parte. Nosotros lo que tenemos que sacar al final de aquí es una parte que sería la X, que serían las características, las features, de aquí esta parte de feature engineering, y una parte que sería la Y, que serían las etiquetas, en este caso porque estamos trabajando con un modelo supervisado, ya sea regresión, ya sea clasificación. ¿Que no es un modelo supervisado? Pues la Y no existe. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos la X, tiene que ser numérica, entonces todo, de ahí que hayamos toda esta parte de valores nulos, toda esta parte de valores en texto, etcétera, pues tiene que irse, tiene que ser numérica. Cuando ya, incluso, bueno, podemos seleccionar las mejores, que esto es verdad que a veces no se pueden seleccionar las mejores sin haber probado con algún modelo, ¿vale? A veces se van haciendo testeos, hay diferentes métodos, ¿no? Que están explicados también en otros módulos, se van haciendo testeos para quedarte con el mejor. Claro, al final yo quiero que entendáis y que penséis también que por eso ese notebook inicial, ¿vale? Que es más experimental, que un proyecto de Machine Learning no es tanto un proyecto lineal, sino que es más un proyecto cíclico, es decir, hay unas cosas que afectan a las otras, ¿vale? Entonces eso tenerlo claro. Cuando nosotros ya hemos hecho nuestro Feature Engineering, es importante que nos traigamos esos datos, ¿no? Nos traigamos ese pipeline, ¿vale? ¿Por qué? Nosotros para pasar a producción, lo mismo, en las mismas transformaciones que nosotros hacemos en los datos de entrenamiento, tienen que hacerse en nuevos datos. De ahí que se saque ese Feature Pipeline. Que ese Feature Pipeline básicamente van a ser esa serie de transformaciones que aplicamos nosotros en los datos de entrenamiento, los convertimos a un formato y el modelo se entrena a ese formato. Por tanto, para que el modelo funcione en la predicción, esos datos nuevos tienen que estar en ese mismo formato. Y eso es lo que se recoge aquí. Esto, por ejemplo, está creado con los pipelines de sklearn, ¿vale? Al final aquí pues, se crea un pipeline con las diferentes transformaciones que hemos hecho y demás. Entonces, nosotros podemos esto descargarlo, ¿vale? Esto al final nosotros lo podemos descargar con un punto joblib o con un punto pkl. Se puede descargar esto perfectamente. Vale, si nosotros quisiéramos descargarlo en un archivo, ¿por qué lo queremos descargar? Lo querríamos descargar en un archivo. Porque ese archivo nosotros luego lo vamos a poder utilizar. Entonces, este código hace eso. Nosotros ya lo tenemos aquí generado. Tenemos generado la construcción y cogemos esa función, lo aplicamos a las columnas que sean, numéricas, categóricas y demás, y hacemos .fit. De esta forma, digamos que ya se ha entrenado, entre comillas, ya se han ajustado esas transformaciones a nuestros datos de entrenamiento. Y con joblib, que tenemos que importarlo, .dump, el pipeline, coma y el nombre que queramos, con esto descargamos y obtenemos el archivo que ya tiene todo eso. Entonces, este archivo nosotros lo descargamos, luego lo pasaremos al Visual Studio Code con el archivo del modelo también, para poder hacer toda esa parte de despliegue. ¿Cómo? Bueno, esto sería, que lo vamos a meter en otra celda, porque eso sería para entrenar y guardar, ¿vale? Esto mismo es replicable a los modelos. Y si quisiéramos cargarlo en otro entorno, dentro de VS Code, o cuando despleguemos en nuestro Streamlit, tendríamos que hacer joblib.load, es decir, cargarlo y cargar el mismo archivo, ¿vale? Entonces, si este archivo lo guardamos en una carpeta escritorio, por ejemplo, pues esto tiene que estar en la carpeta escritorio, lo tenemos que cargar, ¿vale? Y esto luego ya se lo aplicamos, mientras que aquí lo hemos entrenado con fit, se lo aplicaríamos con transform a los datos nuevos. De esta forma, ¿qué hace? De esta forma, si aquí lo que hace es convertir a numéricas aplicando un one-hot encoder y a categóricas aplicando una estandarización en los datos de entrenamiento, replica lo mismo para nuevos datos, teniendo en cuenta además pues esta parte estadística, es decir, pues la misma forma estadística de estos datos de entrenamiento, ¿vale? Entonces, al final la clave es tener por un lado el EDA de forma visual para entender los datos. Por otro lado, este archivo, ¿vale? Que esto es cierto que también se puede generar en código Python, es decir, nosotros aquí lo estamos haciendo pues en un archivo, pero nosotros también realmente podríamos hacerlo pues
con todo esto, ¿no? Es decir, pues ejecutando esto en los datos nuevos y en los datos de entrenamiento y esto en los datos nuevos. Si lo usamos con los pipelines de sklearn es mucho más rápido porque ya tienes el archivo y ya está. Con los modelos es lo mismo, que aquí tenemos el collab de los modelos. Igual, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, pues en este caso lo que hacemos es cargar los datos ya procesados, ¿vale? Que son estos. Opciones que tenemos aquí, o coges y vuelves a ejecutar toda esta parte, ¿vale? De procesar los datos y demás. O aquí lo que hemos hecho ha sido, cuando ya tienes los datos, digamos, transformados y con los feature engineering, esto te lo guardas, puedes guardar esos datos transformados en CSV, en una carpeta, y aquí el modelo va a cargar, para entrenarlo, ¿vale? Va a cargar esos datos. Entonces carga estos datos que ya están pasados por ese feature engineer, están limpios y demás, para no repetir todo el proceso, ¿vale? Es decir, al final, el primer notebook da un EDA. Con este EDA nosotros vamos al segundo notebook y podemos elegir qué transformaciones usar. Con esas transformaciones, al final lo que obtendremos serán datos transformados, que serán X e Y de train y XTEST e ITEST, y también el punto joblib o el punto PKL, porque también se puede hacer con PKL, para aplicarlo a nuevos datos. En el tercer notebook, nosotros lo que tendremos es esos datos ya que están transformados y preprocesados y demás, pues ahí entrenaremos varios modelos, optimización de hiperparámetros, los evaluamos, nos quedamos con el mejor modelo, etcétera, etcétera. Cuando ya nos quedemos con el mejor modelo en base a todas las métricas, en base a nuestro caso y demás, todo esto son métricas, podemos guardar el modelo de la misma forma que hemos hecho con el pipeline. ¿Cómo? Bueno, pues nosotros por aquí tenemos el modelo que se llama XGB Tunet, por ejemplo, ¿vale? XGBoost Tunet, si nos vamos a quedar con ese, pues haremos joblib.dump, que esto es exactamente igual que lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Joblib.dump, lo que pasa que en este caso, aquí lo que hemos hecho ha sido el fit del feature engineer. En este caso, lo que hacemos es, lo hemos hecho el fit del modelo, y es ese modelo, igual que aquí le cargamos ese pipeline de feature engineer, aquí le cargamos ese modelo. Y le ponemos aquí el nombre que queramos. Por tanto, se nos va a generar un archivo que también tendremos que descargar. ¿Que queremos cargar ese archivo y predecir? Pues sería así, con joblib.load y .predict, ¿vale? Igual que aquí es .load y .transform. Es la diferencia, ¿vale? Cuando hablamos de features es un feed transform y cuando hablamos de modelos es un feed predict. Entonces, con esto ya lo tenemos. ¿Qué haríamos ahora? Porque ya tenemos todo nuestro pipeline. Nos iríamos a, por ejemplo, yo os lo voy a enseñar en GitHub, ¿vale? Pero si nos iríamos a un entorno de desarrollo, por ejemplo, Visual Studio Code. Crearíamos una carpeta en Visual Studio Code y esa carpeta está vacía. Entonces, primero, ¿qué tendríamos que crear? Tendríamos que crear una carpeta data y ahí meter los datos en crudo, ¿vale? Entonces creamos una carpeta data raw y en esa carpeta data raw meteríamos los datos tal cual, los, digamos, originales, los que vienen, ¿vale? Siguiente. ¿Qué crearíamos? Una carpeta notebooks. ¿Y ahí qué haríamos? Pues cogeríamos, descargaríamos cada uno de los notebooks, por ejemplo, descargar en .ipy notebook y los meteríamos en esa carpeta, ¿vale? En nuestra carpeta Visual Studio Code. Los mismos del Google Colab. Entonces ya tenemos los datos y ya tenemos los notebooks. Además, podemos también en la carpeta data, si queremos, crear una carpeta processed y aquí meter los datos procesados que hemos sacado del Notebook 2, que los hemos descargado en CSV, si recordáis. Pues perfectamente los podemos también meter ahí. Entonces ya tenemos toda la carpeta data completa, toda la carpeta notebooks completa. También podemos crear una carpeta models o una carpeta, bueno, se puede llamar models, se puede llamar pipelines, como queráis, ¿no? Y en esta carpeta vamos a guardar los modelos y los pipelines de la parte de Feature Engineering. Es decir, este Feature Pipeline.joblib y este Final Model o... bueno, xgbmodel.pkl. Esto tiene que estar en esta carpeta, ¿vale? En formato PKL, puede estar en formato JSON. Esto es para verlo, ¿vale? Para ver qué tiene.
Hay que tener en cuenta que Sticky-Layer nos deja también unificar estos dos pipelines, ¿vale? Vamos a llamarle el modelo y las transformaciones, nos deja unificarlo en uno solo, si quisiéramos. Es decir, que dentro de un solo archivo esté tanto las transformaciones como el modelo. A mí me gusta hacerlo en dos porque tienes un poco más de control para saber también dónde falla, ¿vale? Entonces, lo que hemos creado en los notebooks, lo hemos descargado, lo metíamos aquí. Ya tenemos data, tenemos models, tenemos notebooks. ¿Aquí qué hay? Bueno, en este caso, lo que hay realmente es lo mismo que hemos hecho en los notebooks, en este punto .src, que se les suele llamar así, donde se meten diferentes scripts. Lo que hay es lo que hemos hecho en los notebooks, pero en un formato más limpio, ¿vale? Por ejemplo, la limpieza que hemos hecho, pues lo metemos en una función. Otro tipo de limpiezas. La construcción del pipeline, lo metemos en una función. Que esto en realidad es esto, ¿vale? Es decir, pues esto sería copiarlo del notebook y pegarlo aquí. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues porque si nosotros ya lo tenemos todo metido, es decir, la limpieza, las features, el entrenamiento del modelo, etcétera, si lo tenemos aquí en .py, que es el otro formato que tiene, que son archivos de Python, lo tenemos aquí metido, es mucho más fácil que nosotros podamos crear lo que sería un ciclo de reentrenamiento, es decir, que le metamos nuevos datos, que volvamos a sacar sus features, que con esas features volvamos a entrenar un modelo y entonces se guarde ese nuevo feature pipeline, se guarde ese modelo, etcétera, ¿vale? Esto básicamente es para bueno, digamos que esto está hecho más para reentrenar. Por ejemplo, el inference pipeline, es decir, feature pipeline para sacar las features. Retrain model, básicamente aquí lo que tenemos es el entrenamiento para entrenar un modelo. Si quisiéramos reentrenarlo, pues se ejecuta esto con los nuevos datos. El training pipeline, esto sería para entrenar el modelo XGBoost, ¿vale? Y retrain model. Bueno, realmente es lo mismo. Lo que pasa que en este retrain model aplicamos directamente el pipeline de los features y también aplicamos el modelo, ¿vale? Es como que en este pipeline está hecho de las dos. Es decir, como que usaría las dos para reentrenar, mientras que aquí lo que hacemos es coger la parte de entrenamiento, ¿vale? Es decir, solo nos centramos en la parte de entrenamiento. Aquí son la parte de feature y en este retrain model lo que hacemos es llamar a los dos, ¿vale? Es decir, este training pipeline y este feature pipeline, estos dos scripts, se le llaman aquí en retrain model, si os fijáis, ¿vale? Aquí en from src.featurePipeline importamos las funciones y aquí importamos train model. Esto también es como se trabaja con diferentes módulos dentro de Python, es decir, podemos llamar a librerías a funciones o a clases que hay en otros archivos. Entonces aquí lo que hacemos es del archivo src.featurePipeline, que sería de este archivo, llamamos a esta función y esta función. Y del archivo src.trainingPipeline llamamos a esta función. Entonces aquí lo que hacemos es aplicarlo. Cogemos nuevos datos, los transformamos, entrenamos un nuevo modelo y guardamos ambas, ¿vale? Entonces este sería el código que crea el pipeline de features, este sería el código que crea el modelo, y con esto lo que hacemos es reentrenar, es decir, nuevos datos, y podríamos ejecutar simplemente este archivo y lo reentrenaríamos. Y este inference pipeline, la inferencia es la parte de predicción. Entonces, ¿qué tendríamos? Que cargar nuevos datos, aplicar el pipeline de los features y aplicar el modelo entrenado. Es decir, cargamos lo que se pueden llamar artefactos, es decir, cargamos el feature pipeline, cargamos el modelo y lo que hacemos es predecir con nuevos datos, que se le aplica una limpieza, que la tenemos en la función, se le aplica el pipeline de feature con el pipeline.transform a esos datos nuevos, que ya están limpios, y se le aplica el modelo, model.predict. En este caso hay predict proba porque queremos que nos saque probabilidad, pero podría ser .predict normal para que nos saque clases. Y esto básicamente es eso, la inferencia, es decir, aquí lo que hacemos es sacar el pipeline de las features, aquí lo que hacemos es sacar el modelo, aquí lo que hacemos es todo, es decir, aplicando este pipeline y este otro pipeline, cargamos datos, limpiamos, aplicamos features y reentrenamos, y de ahí ya sacamos el nuevo modelo, las nuevas features, etcétera. Y aquí lo que hacemos es, para nuevos datos, los transformamos y predecimos. Ahora, nos faltaría un frontend, es decir, un diseño.
Pues entonces aquí lo que tenemos es una app.py, que esto es puro Streamlit, todo esto es código Streamlit y demás, pero que aquí tiene que estar la inferencia, ¿vale? Entonces este lo que hace es llamar a la inferencia. Entonces, cuando alguien meta en este frontend nuevos datos, o bien rellenando un formulario, o bien metiendo un CSV, esto tiene que ser capaz de cargar este predict_sure, ¿vale? Que lo carga aquí, con nuevos datos, que estos datos vienen de input data, que lo recoge el propio frontend, el propio string, el propio formulario. Y entonces aquí básicamente a esos nuevos datos se le aplica todo, es decir, se le aplica la transformación y se le aplica la predicción del modelo, ¿vale? Con su propio frontend. Entonces, al final, esto es como se construye. Luego, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el requirements.txt, que esto es para las versiones que hemos usado y demás. Básicamente esto es para que estas versiones, si nosotros cogemos este proyecto y lo instalamos en otro sitio, pues instale las versiones que tienen que ser, ¿vale? Esto se puede crear con pip freeze. Tenemos aquí también, bueno, esto new model y prueba lo podéis omitir. Tenemos el git ignore, que el git ignore es cuando nosotros lo subimos a GitHub, porque todo esto tiene que estar subiéndose a GitHub y trabajando con GitHub, pues con nuevas versiones, git add para subir cambios, git commit para comitear esos cambios con un mensaje, git push para subirlos al repo, ¿vale? Que también tenéis explicado toda la parte de git y GitHub en otros módulos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está ignorado lo que no quieres que se suba, y aquí el readme.md, que es esto, ¿vale? Que esto es muy sencillo, pero aquí habría que instalar, pues cómo está estructurado, o sea, habría que escribir, perdón, cómo está estructurado el proyecto, cómo se implementa, cómo lo puede alguien descargar, quién es el autor, etcétera, etcétera, ¿vale? Cómo está organizado todo, qué hace, se puede meter incluso capturas, bueno, se puede hacer mucho más completo, ¿vale? Entonces, esto es lo mínimo que tendría que haber en un notebook. Sí que es verdad que puedes hacerlo más sencillo. Y esta parte del SRC te lo puedes cargar y puedes coger directamente los pipelines que te coges de los notebooks y ya está, ¿vale? Y quedarte con eso. Pero bueno, es interesante meter aquí los pipelines. Es como una buena práctica, ¿vale? Pero es como llama para un 10. Pero podríamos simplemente aquí en el app.py, que es el frontend, cargar el futurepipeline.pkl y el X y el modelo. Y aquí pues aplicarlo, coger y para los nuevos datos del input pasar a hacer el pipeline, el feature pipeline.transform, y después a esos datos que ya están, esas features, hacerle con el modelo model.predict para esas features, ¿vale? O sea, se podría hacer también más sencillo. Pero bueno, este es el resumen de cómo tiene que quedar un proyecto. Luego estaría la parte de desplegarlo, coger el mismo repo en Streamlit y se despliega en Streamlit Cloud de forma gratuita y ya te aparece todo. ¿Vale? Que lo tenemos aquí dentro de Streamlit. Sería este. Y aquí, en este caso, pues el frontend es simplemente rellenar datos que tendría que rellenar el equipo de operaciones o el equipo de marketing, el equipo de atención al cliente. Rellenar todo esto para que le prediga, cuando rellenes todo le das a predecir si esa persona va a abandonar o no va a abandonar, y así poder aplicar pues nuevas ofertas y demás, ¿vale? Así que espero que, bueno, te sea fácil poder desplegar modelos, tener esa visión global y pasar de un Google Colab, un notebook, a un proyecto real desplegado y una aplicación. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.